Qué bueno tener esta charla. Lo dije el otro día, luego de la decisión colectiva que él tomó de no ser parte de la etapa del balotaje, y lo dije y lo sostengo, que la decisión que tomó Leandro Santoro habla del nivel de dirigente que es, habla del nivel de compromiso con el proyecto nacional y popular, y habla también de cuando uno de verdad entiende que es una parte dentro de un todo y que no es el todo. Y por eso lo abrazábamos a la distancia y ahora se lo podemos decir porque lo tenemos del otro lado. Leandro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu palabra, Fer. Bien, muy bien. Son sinceras porque has dado una pelea extraordinaria y creo que tenemos mucha esperanza en la ciudad de Buenos Aires, con vos siguiendo en la militancia y en la dirigencia. Bueno, a ver, quiero primero preguntarte por qué significa todo este estallido de Juntos por el Cambio de cara al futuro. ¿Cómo lo analizás de cara al futuro? Si se consolida esta ruptura, ¿cuál entendés que es el rol del campo nacional y popular, de Sergio Massa, el tuyo, de Unión por la Patria, cuando se empieza a desintegrar así la oposición? Bueno, claramente es tratar de convocar al radicalismo, que de las fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio es la que tiene un perfil más parecido al nuestro, y tratar de que esa integración además se dé en el marco de un gobierno de unidad nacional. Yo creo que, a ver, están haciendo una apuesta muy fuerte a una ficha que verdaderamente no tiene ninguna garantía, con lo cual es muy probable que incluso el propio PRO termine fracturándose, que habrá que ver entonces si logran, porque digo, la apuesta a Milei es una apuesta muy inestable, hay gente que seguramente es de derecha, que nunca vendría un gobierno de unidad nacional con Sergio Massa, pero que tampoco le parece razonable con Milei. Entonces habrá que ver si esos fragmentos o esas partes del PRO y de otros sectores de la derecha logran construir otro nuevo espacio. Pero eso va a tener mucho que ver con el resultado electoral del 19 de noviembre. Si te encomiendan la tarea, que sé que la haces como militante, pero si uno podría, diría, mándenlo a Leandro a que hable con la dirigencia radical. Desde esa historia tuya radical, de seguir siéndolo en términos de convicción política, ¿qué le dirías vos hoy a ese compañero, a ese correligionario? No, yo creo que hay que ir con un programa de gobierno, como hicimos en la ciudad. Yo traté de interpelar al electorado radical y nos trajimos 10 puntos. Vos pensás que nosotros en las PASO sacamos 22 y sacamos 10 puntos más ahora en octubre, porque fuimos con un programa de gobierno, le explicamos cómo pensábamos resolver el problema de los inquilinos, le explicamos cómo pensábamos resolver el problema del subte, cómo resolver el problema de las vacantes, y la gente vio que no solamente era un conjunto de deseos o de aspiraciones, sino era un conjunto de políticas. De la misma manera que lo hicimos en la ciudad, hay que hacerlo a nivel nacional. Hay que definir cuál es nuestra política exterior, donde seguramente las coincidencias con el radicalismo van a ser muy importantes, definir cuál va a ser nuestra política de desarrollo económico, definir cuáles van a ser nuestras políticas de distribución del ingreso, y después, a partir de eso, tratar de construir un acuerdo que permita que el radicalismo integre un gobierno con funcionarios y con poder político y con poder de decisión. Esa es la única manera de construir un consenso en este país. Leandro, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda. ¿Cómo andás? Se entendió perfectamente los motivos por los que decidiste no continuar con la idea del balotaje, incluso la cuestión de las campañas cruzadas, ¿no? que es muy clara. Claro. ¿Puede ser que les adelantaste también un quilombo Juntos por el Cambio? Que digo, que había que hacer fuerza para la ciudad y de repente eso también quedó desdibujado y entonces ahora se miraron y dijeron tenemos un lío bárbaro. No, puede ser, no lo sé, no fue la intención. Lo que pasa es que es una construcción también tan inestable que frente a cualquier alteración del escenario, bueno, se puede fracturar o genera tensiones. Porque vos pensás que hace mucho tiempo que Juntos por el Cambio viene con estos debates, sí, claro, ¿no? Desde la decisión de Jorge Macri de no incluir a los radicales en la fórmula, hasta, por ponerte una idea, digamos, solamente la dificultad del radicalismo para tener certezas que en un futuro gobierno de, por ejemplo, Patricia Bullrich iban a cumplir un papel más allá del que podían haber cumplido en el de Macri en el Parlamento, bueno, ahí te das cuenta lo frágil de todo. Entonces, bueno, como corresponde, el aletear de una mariposa puede provocar, ¿no es cierto?, un tsunami en el otro lado del continente. Claro. Leandro, ahora como gran analista y que sos de la política, hay una etapa que empieza nueva, que muchos estamos en ese aprendizaje, te lo asumo, por eso te lo pregunto. Empieza una etapa de confirmarse el triunfo de Sergio Massa, donde
Hay unos nuevos liderazgos que son evidentes, ahí aparece también el tuyo. Hay un escenario donde vamos a dejar de hacer de la política un conflicto permanente, pero tampoco se va a negar el conflicto. Y hay como nueva dirigencia, y eso indica una nueva reconfiguración política. ¿Qué es lo que crees que como sociedad tenemos que entender? Aquellos que a lo mejor todavía seguimos sosteniendo que hay que dar peleas inevitables contra cierta estructura de poder, que siento que en el proceso que viene no se la va a combatir, pero eso no significa que no sea un buen gobierno. ¿Es así? Claro. Bueno, y entender que las construcciones se dan por etapas y que hay que elegir contradicciones fundamentales y contradicciones secundarias para ordenar la política y la cabeza. También creo que es importante entender que el análisis de la correlación de fuerza te permite saber en qué etapa del movimiento nacional estás. No es lo mismo, por ejemplo, tener gobiernos latinoamericanos con poder en la región que tener gobiernos conservadores o gobiernos conservadores, o mejor dicho, gobiernos populares sin poder, ¿no? Eso es un elemento que vos tenés que tener presente. No es lo mismo tener dólares en el Banco Central que no tener. Entonces no es lo mismo decir yo tengo tantas reservas o decir tengo que armarme de tantas reservas. Hay que también ser capaces de vincular elementos que muchas veces nosotros analizamos de manera dispersa, pero que al no analizarlo de manera articulada se nos pierde parte de la información y entonces nos cuesta ponernos de acuerdo en cuál es la mejor política para cada momento. Esto creo que es parte del laburo que vamos a tener que hacer si somos gobierno. Dicho lo cual te digo, Fernando, yo no tengo claro que nosotros vayamos a ser gobierno, ojo, creo que tenemos muchas chances, pero no está la elección ganada ni de cerca. Sí, te escuchaba el otro día la charla extraordinaria que tuviste con el Gato, donde vos le decías, Milei va a ir al balotaje y va a haber que ganarle, y ganarle con fuerza, ¿no? Porque también me parece que eso te marca una correlación de fuerza, hablábamos recién de cara al futuro importante. Claro, y además no hay que subestimarlo a Macri. Macri no es un sonso, es un tipo inteligente. Si mañana se pone a trabajar atrás de la candidatura de Milei va a tener herramientas que hasta ahora no tenía, y además, viste, la situación económica y financiera de la Argentina es frágil. Es cierto que Sergio ha demostrado una enorme destreza y una enorme capacidad de gestión, pero no es que se han resuelto los problemas. Entonces yo lo que le pido a la sociedad argentina y a la militancia o a la dirigencia de nuestro propio proyecto es que no bajen los brazos, no vayamos a pensar que porque le sacamos 7 puntos en las elecciones generales tenemos ganado el balotaje, porque eso de ninguna manera es así. Hay que pelear la elección hasta el último día. Leandro, gracias por todo lo que has dado, por la campaña, gracias por la decisión que educa y que enseña. Quiero decir, en este contexto, recién hacía una editorial sobre toda la ruptura de Juntos por el Cambio y esta indignidad profunda de Patricia Bullrich, esta indignidad realmente profunda, se confronta con la dignidad que vos has tenido en tomar la decisión que tomaste en pos de lo colectivo. Así que las gracias multiplicadas y el abrazo. Abrazo grande, Fer, saludo a la audiencia. Leandro Santoro, ahí va a estar dando pelea.